Viernes 17 de abril de 2026. Madrugada en la Ciudad de México y el Estado de México. En 15 direcciones simultáneas que nadie fuera del operativo conocía hasta esta noche, distribuidas entre las colonias más exclusivas de ambas entidades, donde el mármol importado, los jardines diseñados y los sistemas de seguridad privada de último nivel habían protegido durante más de 30 años algo que no era riqueza, sino evidencia. No era lujo, sino silencio comprado con sangre. Harfuch saquea 15 mansiones del amante de Salinas y haya víctimas desaparecidas. Y lo que esa frase contiene no es solo un operativo de decomiso, es la apertura física de tumbas clandestinas que llevaban décadas escondidas a plena vista, dentro de propiedades valuadas en millones de pesos, en zonas donde los vecinos nunca sospecharon. O si sospecharon, nunca tuvieron a quién decírselo porque las estructuras de protección que rodeaban esas mansiones alcanzaban hasta las instituciones que debían investigarlas. Lo que ocurrió esta madrugada tiene un peso que va más allá de los números del decomiso, más allá de los millones en efectivo y las joyas y los vehículos de lujo que quedan asegurados al amanecer, porque en los sótanos sellados y los patios cubiertos de concreto de 8 de esas 15 propiedades, los equipos forenses de la Fiscalía General de la República encontraron lo que las familias de personas desaparecidas entre 1994 y 2010 llevaban décadas buscando sin que nadie les diera una respuesta real. Los restos de sus seres queridos, enterrados con la misma frialdad con la que se entierran secretos que nunca deben salir a la luz. Antes de entrar al operativo minuto a minuto, antes de describir cómo se abrieron esos sótanos y qué había en cada uno, hay que detenerse en la figura que construyó y controló esas 15 propiedades durante años. Porque sin entender quién es la amante de Carlos Salinas de Gortari y qué lugar ocupó en la arquitectura de poder del sexenio más controversial de la historia moderna de México, es imposible medir el peso real de lo que acaba de ocurrir en esta madrugada de abril. La amante de Carlos Salinas de Gortari no es un personaje secundario en la historia de la corrupción política mexicana. No es alguien que estuvo cerca del poder por casualidad o por afecto y que se limitó a disfrutar de sus beneficios sin involucrarse en sus operaciones. Es una operadora de primer nivel que durante el sexenio salinista, entre 1988 y 1994, y en los años posteriores, cuando la red de protección del nombre Salinas todavía tenía suficiente peso para bloquear investigaciones, acumuló recursos, contactos e influencia mediante mecanismos que los investigadores mexicanos y los fiscales internacionales que revisaron las redes financieras del círculo salinista identificaron como parte de los esquemas de ocultamiento de activos más sofisticados documentados en ese periodo. Su nombre apareció en las investigaciones suizas que bloquearon más de 80 cuentas bancarias vinculadas a la red de Raúl Salinas, no como titular directa, sino como beneficiaria indirecta de estructuras financieras que movieron decenas de millones de dólares mediante fideicomisos, sociedades en paraísos fiscales e intermediarios que dificultaban la trazabilidad. Su vinculación con el expresidente no fue solo afectiva, fue operativa, porque el acceso que esa relación le otorgó al sistema de registros de propiedad, a los mecanismos de protección institucional y a las redes de inteligencia informal que operaban dentro del aparato del Estado durante el salinismo, le permitió construir una base patrimonial que por décadas resultó imposible de tocar judicialmente. Las 15 propiedades que controla en la Ciudad de México y el Estado de México no se adquirieron de manera simultánea ni mediante un solo esquema. Son el resultado de más de 2 décadas de acumulación patrimonial a través de compras realizadas bajo nombres de prestanombres cuidadosamente seleccionados, fideicomisos sin conexión visible entre sí en los registros públicos, sociedades mercantiles con objetos sociales aparentemente legítimos y transferencias notariales estructuradas para que ningún análisis superficial pudiera conectar las 15 propiedades con una sola figura de control. Lo que la Unidad de Inteligencia Financiera logró hacer en los meses previos a este operativo, cruzando registros notariales, patrones de pago de servicios públicos, movimientos bancarios históricos asociados a las direcciones y datos de empresas vinculadas al mantenimiento de las propiedades. Fue exactamente eso, conectar lo que durante décadas pareció inconectable y reconstruir el mapa completo de un patrimonio que se diseñó específicamente para no verse como lo que era.
Cada una de las 15 propiedades tiene características que corresponden al gusto estético de las élites mexicanas de los años 90. Construcciones de varios niveles con acabados de lujo importado de Europa y Asia, sistemas de climatización central, iluminación arquitectónica diseñada por especialistas, garajes con capacidad para múltiples vehículos de alta gama y ubicaciones en fraccionamientos cerrados o en calles de colonias cuyo valor por metro cuadrado ha sido históricamente de los más altos del país. Colonias como Lomas de Chapultepec, Polanco, Las Lomas y Interlomas en la Ciudad de México y zonas residenciales de alto valor en Huixquilucan, Naucalpan y Atizapán en el Estado de México. Pero más allá del lujo visible, lo que los investigadores comenzaron a identificar en las semanas previas al operativo de esta madrugada es que varias de esas propiedades comparten una característica que no tiene ninguna justificación arquitectónica convencional: modificaciones estructurales en sótanos que no aparecen en los planos originales de construcción registrados ante las autoridades municipales, ampliaciones subterráneas realizadas sin permisos, espacios sellados con concreto de varios centímetros de espesor en patios traseros, donde los planos originales solo muestran jardín o área de servicio y sistemas de ventilación instalados en zonas que no corresponden a ningún espacio habitable identificado en los registros. Esas modificaciones estructurales llamaron la atención de los analistas cuando comenzaron a cruzar los datos de las propiedades vinculadas a la amante de Salinas con los registros históricos de personas desaparecidas en la Ciudad de México y el Estado de México entre 1994 y 2010. Porque ese periodo, que arranca exactamente cuando Carlos Salinas deja la presidencia y el país entra en la crisis del error de diciembre, y que se extiende hasta los años en que el sistema de impunidad construido durante el salinismo empieza a mostrar sus primeras grietas institucionales, coincide con los años en que varias personas con vínculos directos o indirectos al círculo salinista desaparecieron sin que ninguna investigación generara resultados concretos. Operadores financieros que manejaron transferencias durante el sexenio. Testigos potenciales en casos que nunca llegaron a juicio. Personas que en su momento hicieron declaraciones comprometedoras y que semanas después dejaron de aparecer públicamente. Rivales políticos que representaban amenazas para la continuidad de ciertas operaciones. Y en todos esos casos, la investigación de desaparición se archivó, se desvió hacia callejones sin salida. O simplemente nunca se inició con la seriedad que requería, porque las estructuras de protección que rodeaban al círculo salinista alcanzaban también a las dependencias encargadas de investigar. ¿Cuántas familias en México creen que llevan décadas buscando respuestas que alguien guardó bajo metros de concreto? Escríbelo en los comentarios, porque lo que esta madrugada comenzó a revelar tiene que ver directamente con esa pregunta. El cruce de datos que generó la causa probable para solicitar las órdenes de cateo no fue solo documental, fue también testimonial. Y esa parte de la investigación merece explicarse con detalle, porque es la que convierte un análisis de registros en una certeza operativa. La Fiscalía General de la República, en los meses previos al operativo, localizó y entrevistó bajo protocolos de protección a testigos a varias personas que trabajaron en distintas de las 15 propiedades durante el periodo crítico: personal doméstico, empleados de mantenimiento, trabajadores de construcción contratados para las modificaciones estructurales, choferes y personal de seguridad privada que en su momento optaron por el silencio por miedo a represalias y que décadas después, con el contexto político y de seguridad transformado por la ofensiva en curso, decidieron hablar. Uno de los testimonios más específicos y de mayor peso en la construcción del expediente corresponde a una mujer que trabajó como personal de limpieza en una de las propiedades de la Ciudad de México entre 1996 y 1998 y que describe haber visto una noche, llegando antes de su horario habitual, manchas de sangre en el piso de un área del sótano que días después fue sellada con concreto fresco por trabajadores que llegaron de noche y se fueron antes del amanecer sin hablar con nadie en la propiedad. Fue amenazada de manera directa por un hombre que se identificó como jefe de seguridad de la propiedad, quien le dijo que lo que ella había visto no existía y que si intentaba comentarlo con alguien, su familia sufriría consecuencias. Dejó el empleo esa misma semana y durante casi 28 años no habló de lo que vio. Cuando los investigadores la localizaron como parte del rastreo sistemático de personas que trabajaron en las propiedades durante el periodo de interés, tardó 2 semanas en decidir si declaraba. Lo hizo.
y su testimonio, cruzado con otros 4 testimonios similares en distintas propiedades y con la confirmación técnica de las modificaciones estructurales no registradas, fue parte central del paquete de evidencia que el juez federal consideró suficiente para autorizar las órdenes de cateo, con facultades de excavación controlada y búsqueda de restos humanos en las 15 propiedades.